El hierofante, el papa, el sumo sacerdote. Era el nombre dado a los grandes sacerdotes en los misterios de la antigüedad clásica. La palabra tiene origen griego y significa aquel cuyo fin es la enseñanza sagrada. De hieros, sagrado, y fantes, enseñar. En algunas cartas ha sido llamada el Papa en alusión a la cabeza de la Iglesia Católica. En este sentido se relaciona con el Arcano 2, que nos señala la verdad interior. Este arquetipo es en principio la encarnación externa de la búsqueda del hombre con una conexión superior, en su afán de encontrarle un sentido a la vida. Esta predisposición o búsqueda humana nos lleva a la unión de los opuestos, de manera que podríamos decir que este hierofante es andrógino, puesto que une en sí mismo lo femenino y lo masculino. La función de esta carta es hacer más accesible al hombre el mundo trascendente, que hasta ahora solo había alcanzado intuitivamente. Es el rostro visible de Dios. En un primer estadio evolutivo, tendemos a proyectar ese sentido de autoridad moral y sabiduría en otros, padres, maestros, guías espirituales, psicólogos, hasta que llegamos a darnos cuenta de que esas cualidades están dentro de nosotros. Vemos proyectadas en otros las fuerzas que operan en nuestra psique. En la primera fase del viaje del héroe viajamos hacia adentro en busca de las potencialidades ocultas de nuestra psique. Luego, de un modo y de un todo proceso de experimentación y de cuestionamiento, llegamos al estadio del 9, donde estamos listos para contemplar todo aquello que es una verdad revelada internamente, aquello que es la autoridad del maestro interior. Lo interesante es que en la modernidad y como consecuencia de la decadencia de la figura del consejero espiritual, este rol es asumido muchas veces por el psicólogo. Es el hacedor de puentes, el que hace el puente que une los dos mundos. Pontifex, el físico y el metafísico, mental y supramental. Une al hombre y a Dios, a la tierra y el cielo. El hierofante ofrece un sistema de valores colectivos que pueden sostener a los hombres y guiarlos durante el camino. White rechazó la palabra papa porque implicaba un ejemplo demasiado específico de la idea general, pero describe su carta como símbolo de la vía externa de las iglesias y el dogma. Sin embargo, el uso que él hace de la palabra misterios sugiere otra interpretación apoyada por quienes ven en el tarot una doctrina secreta de las prácticas ocultas en lugar de una encarnación más general de las pautas humanas. Es decir, que por una parte existe el dogma organizado y por otra existen las enseñanzas mistéricas o iniciáticas, como el libro de Thoth. Como proceso histórico después del emperador, viene la separación del estado natural y surge la figura del hierofante como un puente entre lo divino y lo humano. El 1, el 2 y el 3 están en una conexión intuitiva con lo divino. El emperador está mucho más separado de la conexión intuitiva. La sacerdotisa no. Por eso el 5 vuelve a restablecer la conexión. Como el hombre se ha separado del estadio intuitivo,
Se necesita una fuerza externa que lo conecte otra vez a la visión espiritual. De ahora en más, el hombre se reconectará por intermediación de un sacerdote, por ejemplo, hasta que haya avanzado más en el camino y se encuentre en situación de desarrollar una vía interna para la conexión con la verdad. Esta interpretación está representada de manera espectacular en la imagen del hierofante que aparece en el Book de Thoth de Aleister Crowley. En su carta hay una Venus armada que quizá sea la sacerdotisa que ha salido de la pasividad o la mente subconsciente que deja de estar pasiva. Aquí este triunfo significa la iniciación en una doctrina secreta, como las diversas órdenes y logias que florecieron a fines del siglo XVIII y que han experimentado un resurgimiento en Inglaterra y Estados Unidos. En la Orden del Alba Dorada, en la Golden Dawn, a la cual pertenecieron en un tiempo White, Crowley y Levy, se originó muy posiblemente este nombre de hierofante para la carta. Estos sentidos de vía externa y de doctrina secreta parecen contradictorios, pero son similares. Tanto a los discípulos de una iglesia como a los de una sociedad oculta se le está dando acceso a una doctrina, un conjunto de creencias que deben aprender y aceptar antes de ser admitidos. Si entendemos a los primeros arcanos como la evolución de la personalidad, el hierofante al venir después del mundo natural y de la sociedad, indica la tradición intelectual de la sociedad a la que pertenece la persona y la educación que ha recibido dentro de la tradición. Nosotros estamos influenciados por la tradición judeocristiana. Es muy importante comprender que hay valores que han sido consagrados por la cultura y que son nuestra herencia independientemente de la religión que profesemos. La tradición dice qué es lo bueno, lo bello y lo verdadero, que es el ideal platónico. El 4 marca el resurgimiento de las experiencias comunitarias, como la escuela, y el hierofante es la primera aproximación a la verdad espiritual a través de la herencia cultural y el sistema de creencias de una sociedad. Si seguimos la interpretación de White, podemos ver al hierofante como compañero del emperador. La palabra papa quiere decir padre, y como el emperador romano, al papa se lo considera un padre prudente que orienta a sus hijos, aunque a veces en la práctica no haya resultado así. Juntos comparten la responsabilidad por el género humano. Uno provee en materia de las necesidades físicas, el otro es el guía del crecimiento espiritual. Dante consideraba que las dos funciones no deben combinarse por temor a la corrupción. Sin embargo, si esa unión fuera legítima, estaríamos hablando de la unión entre la tercera y la cuarta dimensión, sintetizadas en una quinta. En culturas muy antiguas, como la egipcia, existía una unificación entre ambos roles. En la actualidad hay un rechazo de la idea de un intermediario entre el individuo y Dios. También puede representar la dictadura del proletariado, como en los países comunistas, o de cualquier otra élite que encamine a las masas a donde no son capaces de ir solas. Antiguamente los sacerdotes recibían la voluntad de los dioses a través de los oráculos. Cuando el cristianismo rechazó la conexión con Dios de una forma tan gráfica, la idea del sacerdote se hizo más abstracta. Es la idea de que el hombre común que va en pos del mundo material prefiere que sea otro el que interprete la ley de Dios para que llevemos una vida mejor. Por supuesto, hay quienes se hacen sacerdotes por las razones equivocadas o se corrompen y asignan más valor a la obediencia que a la iluminación. Hoy diríamos que la idea de la reforma es cada vez más fuerte, porque cada individuo tiene la responsabilidad sobre sí mismo. La idea de una doctrina secreta es más adecuada, porque no nos dice qué debemos hacer, sino que nos orienta para iniciar el trabajo sobre nosotros mismos. Para Crowley, el hierofante representa la iniciación, como el medio por el cual el individuo llega a unirse con el universo. La forma y la doctrina de la iniciación
cambian con cada una de las edades del mundo. Como la edad de Piscis ha terminado, la forma del hierofante tendrá que cambiar. Si antes fueron los sacerdotes, gurús y rabinos, ahora este arquetipo se refiere al guía interior. En la versión bota del hierofante, las llaves son de plata y oro, señalando la vía interna y la externa, la luna y el sol, el mago y la sacerdotisa. En el tarot white, las llaves son de oro, señalando que el lado oscuro permanece oculto para quienes siguen la doctrina externa. Solo se revelan ante quienes siguen la senda de la sacerdotisa. La razón por la cual estas doctrinas eran prohibidas es que ofrecían al individuo un camino de salvación sin la intervención de una estructura. Lleva 2 llaves al pie del trono, tomando la tradición de San Pedro, el primer papa, a quien Jesús dijo: «Yo te daré el reino de los cielos». A partir de entonces, Pedro se convirtió en el guardián de las puertas del cielo. Las 2 llaves son un símbolo que está en el escudo de los papas, pero la cruz alzada es también una llave. Esta idea procede de una tradición muy antigua, de que el sacerdote maestro posee las llaves, o diríamos las claves, que son el conocimiento, lo que abre las puertas de las otras dimensiones. Hay 2 columnas gris opaco, señalando que los que ingresen recibirán protección, pero no necesariamente penetrarán los secretos de la dualidad, como se nos indicaba en la sacerdotisa. Muchos de ustedes están en este proceso y batallando ahora mismo, internamente, porque no están pudiendo soltar lo que saben para entrar al mundo de lo que no saben. A esto nos referimos cuando decimos que solo algunos realizan el viaje transpersonal en la vida. Hay gente que solo teoriza sobre esto, pero realmente no penetró las puertas. No solo no penetró las puertas, ni siquiera conoce las contraseñas. Aún así, no debemos pensar que la doctrina externa no tenga ninguna utilidad para quien la busca. Da al individuo una tradición firme en la que se puede afianzar. Los grandes místicos, sin embargo, no han hablado desde la tradición, sino desde el interior de su propia experiencia. La tradición nos enseña un lugar desde donde empezar. Por eso estas columnas se repiten en varios arcanos. Recién en el 13 vamos a tener una chance de entrar. La corona de 3 pisos y las 3 cruces de sus vestiduras y la cruz triple del sumo sacerdote son los símbolos de su responsabilidad en los 3 niveles: cuerpo, mente y alma, y también en los 3 mundos: cielo, tierra e infierno. Esta cruz, llamada Cruz de Lorena, es la cruz en la que Jesús fue crucificado. El travesaño superior más corto es el que llevaba la leyenda INRI. Jesus Nazarenus Rex Ludeorum, que Pilatos ordenó colocar allí, según cuenta el Evangelio Marcos. Es muy interesante ver cómo estos hombres rescatan la tradición oculta que mantiene la iglesia cátara, que rechazaba la otra cruz porque consideraban que era un símbolo de la tortura. En cambio, este símbolo les recordaba que Jesús era el rey legítimo de los judíos, lo cual era su creencia, vinculado al mito del Grial y la sangre real. Lleva su báculo con la mano izquierda, señalando que su autoridad y guía vienen del corazón y no de la cabeza. En contraste con los arcanos anteriores, vemos aquí a otros personajes de menor tamaño, además de la figura arquetípica principal. Son las primeras figuras humanas que aparecen en un plano secundario, unos novicios que de pie o arrodillados ante su trono esperan las instrucciones. El hierofante inicia en su iglesia a 2 acólitos. Hay una relación entre 5, 6 y 7 que nos marcarán el intento por mantener en equilibrio la trinidad del inconsciente, consciente y supraconsciente, o ello, yo y superyo de Freud. La doctrina religiosa con sus códigos morales busca ese equilibrio. Los hombres son 2,
como símbolo de los impulsos duales de la naturaleza humana, el impulso hacia el bien y el impulso hacia el mal. El hierofante es padre y madre espiritual. Los personajes están de espaldas como señal de que estos opuestos están en el inconsciente. Es la primera carta en la cual se produce un diálogo entre la conciencia y las potencialidades de la psique. En el tema de la carta podemos encontrar paralelismos con el tema del despertar de la conciencia del niño, dirigiendo la mirada hacia sus padres adultos, cuya figura, igual que su experiencia, es mucho mayor. Comienza a despertar gradualmente a la ruptura del sentimiento de la unidad original o a la desconexión de todo y de todos. Comienza a crear la frontera entre él y los demás. El hierofante está relacionado con la educación del héroe, con la preparación necesaria para hacer frente más adelante a lo que encontrará en el mundo exterior. Corresponde a la etapa en que la conciencia comienza a adquirir forma y aprender a diferenciar el bien del mal. Representa también la confianza en Dios, que nace en la infancia y que el héroe necesitará. Sin duda, a lo largo de su viaje, marca el comienzo del camino del discernimiento, pero todavía hay una identificación con los valores de la cultura en la que nace. Muchos héroes famosos son criados por maestros también famosos. Es símbolo del signo de Sagitario, relacionado arquetípicamente con el sumo sacerdote. Quirón es el rey de los centauros. En una tradición es hijo de Cronos y Leda, y en otra es hijo de Ixión, hijo del dios Ares y de una nube que se formó con la apariencia de Hera, para que Ixión no yaciera con su esposa en persona. Fue educado por Apolo y Artemisa, dioses del sol y la luna, es decir, que fue iniciado en las dos tradiciones. Fue elegido como maestro de los héroes por su enorme sabiduría. Conocía los secretos de las hierbas y era curandero, aunque no era capaz de curarse a sí mismo. Accidentalmente Hércules lo hirió en el muslo con una flecha mojada en la sangre de la hidra que había matado. En el nivel interior, Quirón, como el hierofante, es una imagen de la parte de nosotros que se eleva hacia el espíritu con el fin de comprender qué es lo que Dios quiere de nosotros. Él es el maestro espiritual interior, el sacerdote que establece un vínculo entre la conciencia ordinaria del mundo y el conocimiento intuitivo de la ley de Dios. Quirón es el curandero herido que a través del propio sufrimiento puede comprender y apreciar el sufrimiento de los demás. Representa una parte herida de nosotros mismos, donde algún problema insoluble, alguna limitación nos hace más hondos y más compasivos, mientras que de otra manera hubiéramos sido muy superficiales, hubiéramos dicho alguna tontería sobre la bondad, algo sin sentido real. Quirón tiene una herida de la que no puede morir porque es inmortal y tampoco le permite vivir plenamente, igual que el rey pescador. El verdadero sacerdote está abierto al sufrimiento del mundo, porque él mismo sufre. La imagen de Quirón nos recuerda el valor de las limitaciones insuperables, de las heridas que llevamos adentro y que nos cuestionan y nos abren el camino hacia un entendimiento mayor de las leyes espirituales. También nos habla del sufrimiento que es injusto. No tiene un sentido excepto que ese sufrimiento nos transforme en una persona mejor. Y entonces sí cobra sentido. Comienza aquí el diálogo con el arquetipo y la conciencia de la herida y la separación también, que se plasmará totalmente en el 6 cuando el héroe tenga que tomar una decisión entre la verdad heredada y el aspecto retrógrado de la conciencia madre y la verdad personal, la amada. Es la desilusión, el exilio, la separación, lo que empuja al huérfano a seguir buscando. El sacerdote está dando su bendición. Los dedos extendidos simbolizan el mundo visible, lo aparente, mientras que los otros dos simbolizan lo invisible, lo oculto y trascendente, la Trinidad. Representa la necesidad de respetar las leyes cósmicas para vivir adecuadamente, el lógico y racional pensamiento que articulará los mensajes del subconsciente.
nos ayudará a ver la verdad desvelada. La llegada del emperador debilita en parte la conexión intuitiva con el espíritu, y desde allí parece una figura que deberá mediar entre los hombres y Dios, trayéndoles la sabiduría olvidada. Las enseñanzas y el dogma parecen como necesarias cuando el hombre pierde su conexión interior. En este sentido, el hierofante es un consejero, habilitado para interpretar la palabra de Dios, la ley espiritual, erigiéndose como puente entre el dogma y la experiencia. Por eso sus acólitos están allí, en una audiencia, siendo escuchados, a diferencia de la papisa, que llevaba el libro en señal de guardar las escrituras de la ley. Él es la ley. El 5 representa el significado, lo que es esencial como la quinta esencia. Para Pitágoras era el número del hombre autorrealizado, que comprende todas las energías anteriores y es un número hermafrodita, sin separación. No pertenece a ninguna de las polaridades, no tienen un sexo definido. El mensaje es que solo aquellos que dirijan su atención en ambas direcciones podrá comprender lo que es esencial, el significado. Quien solo mira al exterior no pueden encontrar orientación, como los que se centran su atención solo en lo trascendente. El héroe ha de transitar por los dos mundos a fin de encontrar lo esencial, el mundo exterior de la conciencia que corresponde al arco diurno del sol y el mundo interior e inconsciente del viaje a través del mar o de la noche. El 5 es 3 más 2, combina la Trinidad como los opuestos de la experiencia humana. La estrella hacia arriba es símbolo del hombre que mira a Dios. Con 2 puntas hacia arriba representan al diablo y la magia negra. Pensemos en la imagen, el hombre autorrealizado de Leonardo. Es otro aspecto del ánimos junto con el mago, el emperador y el carro. Aquí es el sentido de dirección y propósito, como dijimos antes. En la mujer también representa toda la energía que queda liberada para el progreso espiritual, una vez que se ha superado el estadio de los hijos. En el tarot de Marsella se llama el Papa y está entronizado como hombre en la realidad terrestre, pero también es representante de Dios. Tiene un origen doble. Como Salvador es el que absuelve al hombre de la culpa por la búsqueda del conocimiento del bien y el mal. En él lleva el báculo con una mano enguantada, señalando la procedencia divina de su poder y la cruz paté, propia de la Iglesia antigua. La sombra del Papa es tan importante como su luz y puede ser demoníaca. A mayor luz, mayor sombra. Ese gesto de la bendición en la sombra representa la cabeza de Baphomet. Este poder distorsionado es el de los falsos gurúes y maestros, que se sirven a sí mismos y a su ego. Representan todos los excesos y totalitarismos de las religiones organizadas y de las doctrinas organizadas. Como proceso, esta carta indica un tiempo de instrucción o de ser guiado por una enseñanza. Puede representar la ortodoxia en las ideas y más sutilmente la cesión de la responsabilidad. El emperador representa las reglas de la sociedad. El hierofante apunta al sentimiento interior de obediencia. Invertida significa la falta de obediencia o la formación de ideas originales. Muchas personas a quienes en su infancia se les impuso una doctrina muy rígida caen luego en otros tipos de militancia con igual rigidez. Han rechazado la doctrina, pero no han rechazado al hierofante. No han aceptado la responsabilidad de hallar su propio camino. Habla también de un momento de buscar respuestas de tipo filosófico, la búsqueda del sentido de la vida. El hierofante, arquetipo el santo, tarea atender y respetar la tradición, pero también lo que está por debajo de la tradición, y permanece como conocimiento oculto, la búsqueda del conocimiento. Su meta es la quinta esencia, el significado, hallar el camino. La sombra y la hipocresía, la actitud condescendiente con el poder, la afectación al asumir el papel de gurú. Sus sentimientos y actitudes, sentirse respaldada por la confianza en Dios, tener experiencias importantes y significativas a nivel espiritual.
Hierofante. Ejercicio para esta semana. Continúa durmiendo con la carta del Hierofante debajo de tu almohada para recibir los mensajes del inconsciente. Continúa recolectando imágenes para hacer un proyecto visual. Continúa y sigue el camino de las prácticas espirituales. Aplica el conocimiento a la vida. Esta semana el desafío es vivir como predicamos.